Bueno, estamos con la nueva realidad política argentina desde el otro domingo y el discurso hoy de este lanzamiento de los lineamientos para consensos básicos. Y nos damos un lujo, que estamos con José, nuestro columnista estrella, nos damos un lujo que es tener un programa de televisión de noticias, dos antropólogos como invitados, el señor Pablo Semán y Alejandro Grimson. Es una rareza, traten de encontrar un programa de televisión con dos antropólogos. Y Julio Burman, doctor en ciencias políticas y colega de José, ¿sí? Estoy como economista y periodista en minoría. Los tres, gracias por venir. Bueno, inevitablemente, ¿no? Mirada de intelectual, analistas políticos sobre la presentación de Macri de hoy. Para mí, en la última semana es como que Macri tomó el poder y eso tiene una causa, que es que amplió su electorado por un lado y por otro lado especificó su mandato. Y eso tiene una consecuencia, que es que se puso en el plan de hacer unas ambiciosas reformas que son gradualistas en el tiempo, pero me parece que son muy importantes. Y esas reformas implican asignar pérdidas, ¿no? Porque él dice, todos tienen que ceder un poco, me parece que hay algunos que van a tener que ceder más que otros en su imaginario, o habría que preguntarle a Macri qué ceden algunos sectores que yo no veo que estén cediendo mucho. Alejandro. Bueno, yo creo que se abrió un ciclo macrista en la Argentina después de las elecciones. Vos hablás del cuarto ciclo político de esta etapa democrática. Claro, sí, porque la primera legislativa de Macri es muy similar a la primera de Alfonsín, muy similar a la primera de Menem, muy similar a la primera de Kirchner. Es un ciclo, digamos, lo que quiero decir es que hoy por hoy en la fotografía Macri está siendo reelecto, por decir así, no hay candidato presidencial de la oposición con capacidad de oponerse. Para mí la oposición está pasando su peor momento desde que asumió Macri el de diciembre de 2015, está en su máxima desorientación, y Macri todo lo contrario, que es lo que vemos en la imagen de hoy. Lo charlábamos fuera de aire, incluso en lo postural, ¿no? Lo corporal, ¿no? Es un cuerpo de un presidente, digamos, en un sentido muy distinto de como lo veíamos viendo. Y lo que lejísimos de ser un gran orador, ni mucho menos, pero su desempeño, ¿no? Contrastaba hoy con... le puso el cuerpo a sus palabras, le puso su emoción, hablaba él, no encontraba las ideas, las tenía. Y creo que ahí hay un punto que es que se venía hablando de shock versus gradualismo. Lo que vamos a tener ahora, que es lo que anuncia Macri hoy, es un gradualismo que se acelera. O sea, acá va a haber una aceleración que es el efecto político del cambio de la relación de fuerzas políticas que hay en la Argentina a partir del 22 de octubre. Va a seguir siendo un proyecto neoliberal que va negociando. No va al shock, no va al choque, va a evitar conflictos, sigue con un punto crucial, porque el gradualismo básicamente es que la política gobierna la economía. Hay un proyecto económico muy claro, a mi juicio, y veremos más los detalles en las próximas semanas, pero la política sigue gobernando la economía. Esto quiere decir que ese proyecto hoy tiene más poder, pero se va a ir desplegando en la medida en que no ponga en riesgo la viabilidad en ese plan. Julio, vos escribiste una nota preguntándote por el futuro de la oposición en este contexto de refortalecimiento del gobierno. Me acuerdo del programa pasado, nos preguntábamos si era inevitable que el peronismo renaciera, porque estamos muchos dando por hecho que el peronismo en algún momento va a renacer, y tal vez no sucede, porque los partidos también mueren, ¿no? Yo creo que va a renacer porque los votos están. Si hacemos las sumas, están los votos. Lo que no hay es liderazgo nacional del peronismo, y me parece que eso es algo que es lógico en este contexto. Macri demostró que eres el presidente, que eres el centro de la política argentina, y los gobernadores ahora están girando alrededor de esa estrella del sistema solar. Esto lo vimos también en lo de hoy. Había dos cosas. Estaba Macri hablando y los gobernadores escuchando, ¿no? Esa era la puesta en escena importante, la nueva gobernabilidad. Creo también que estos gobernadores están interesados en que a Macri le vaya bien. Es interesante lo que vos planteás, ¿no? La sincronía de gobernadores y presidentes para el 2019. Tenés un conjunto de gobernadores que son justamente aquellos que están tomando la voz en este periodo, que son Uñac, que son Mansur, Bordet de Entre Ríos, que son los que empezaron en 2015 y tienen reelección en 2019. Estos gobernadores no están pensando en tomar el poder en 2019 para el peronismo, están pensando en este nuevo ciclo, este cuarto ciclo, como dice Alejandro, que se inicia, y ellos son parte de este cuarto en este marco de cogobierno que es la Argentina federal. Presidente y gobernadores son todos parte del sistema, ¿no? ¿Qué resistencias imaginan que puede tener, no?
la oposición política partidaria está fragmentada, desorientada. ¿Qué les puede aparecer que entorpezca lo que pareciera, ¿no? Pareciera un tránsito cómodo para el 2019? Claro, pero vos fíjate que 2016 y 2017 fueron años de enorme movilización social en la Argentina. Vos tuviste las marchas de la CGT, las marchas de la CTA de docentes, las marchas de derechos humanos contra el 2x1, las marchas de Santiago Maldonado, las marchas de los trabajadores, digamos, donde está Graboy, las marchas de los trabajadores de la economía popular, San Cayetano. O sea, realmente, en términos sociológicos, antropológicos, se puede hablar de un ciclo de protestas. Hubo un ciclo de protestas en la Argentina. Yo creo que hay una hipótesis bastante plausible, habrá que verlo en los próximos meses, que es que este éxito electoral haga que ese ciclo de protestas llegue a una etapa y después veremos cuándo se abre otra etapa. Pero es muy probable que quede debilitada esa protesta, porque, ¿qué pasó? Esa era una protesta altamente diversa y heterogénea y la política se mostró incapaz de representarla, porque cada uno quiso representarla desde su fragmento, desde su parcialidad, pero no tuvieron capacidad de representar a todos los que estaban en las calles en estos 2 años. Ese fracaso de la oposición se puede traducir en un retroceso de la resistencia social y por eso la aceleración del gradualismo. Lo que pasa es que esa protesta también tenía una característica para mí como muy reactiva y era como que, digamos, parte de la sociedad no había asumido todavía que había ganado Macri, incluso Macri no había asumido que había ganado, que yo creo que asume que ganó las elecciones en esta elección, que es, digamos, la parlamentaria fue una presidencial. Yo creo que los obstáculos que vengan de ahora en más van a generar un nuevo tipo de resistencia, un nuevo tipo de oposición. Es cierto que el gobierno justamente intenta reformas dentro de los límites que impliquen no perder votos, con lo cual es bastante complicado, sobre todo porque el grado de división de la oposición le facilita al gobierno ganar elecciones con no tantos votos. Y ahí, digamos, yo creo que vos preguntás por las resistencias, yo veo más bien las debilidades de una oposición o de expresiones de protesta contra lo que está haciendo el gobierno. Creo que el tema de la inevitabilidad del peronismo hay que tomarlo más seriamente, porque yo creo que como nunca el peronismo estuvo, digamos, una derrota electoral muy importante en muchos distritos y está a punto de producirse un hecho histórico que es la primera vez que el peronismo es derrotado 2 veces seguidas en una elección presidencial, ¿no? Eso ya empieza a ponerle más límites a la tesis de la inevitabilidad del peronismo. ¿Estás pensando en 2019? Estoy pensando en 2019, donde todo el mundo parece estar preparándose. Sí, sin la provincia de Buenos Aires, además, claro, que siempre el peronismo, incluso en los peores momentos, logró conservar. Digamos. Donde todo el mundo se está preparando para eso y aparte parece ser que la división del peronismo es estructural, por lo menos en 2 sentidos. Uno que es social, porque el peronismo representó tanto que al final todo lo que representaba no entraba en un mismo molde, pero por el otro lado porque me parece que se han cultivado en los últimos años tantas inquinas, rencores, desconocimientos y odios, que también hay una imposibilidad de juntarse políticamente que adquiere condición estructural. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí con Alejandro Grimson, Pablo Semán y Julio Burman tratando de entender la nueva realidad política de Argentina.